Colegas, buenas tardes. Vamos a, bueno, como escucharon la hora anterior, pues la primera vez adecuarnos un poco, ¿no?, a las circunstancias de este examen ENAU. Y vamos a hablar un poco de patología estomatológica. Hay tres temas que han sido elegidos, entiendo yo, seguramente de acuerdo a algunos criterios, ¿no? Seguramente los que han escogido los temas han escogido de acuerdo a criterios, seguramente, bueno, espero que sean criterios que hayan primado en cuanto a la necesidad de saber estas enfermedades y que sean pues de prevalencia sobre todo en nuestro medio, ¿no? Son tres temas divididos también la sesión de hoy en tres, vamos a tres bloques. La primera, manifestaciones carenciales por carencia de vitaminas, un grupo bastante pequeño de enfermedades, ¿no? La segunda parte, patologías orales benignas. En realidad he tratado de hacer un resumen sobre enfermedades benignas más prevalentes, ¿no? Sobre todo limitada a lo que es mucosa bucal. Y la parte final vamos a hablar pues de diagnóstico de lesiones cancerígenas de la cavidad bucal, y de igual manera, ¿no?, las lesiones cancerígenas en boca, las más prevalentes son las que afectan mucosa bucal, ¿no? Creo que un poco la idea de los que han planteado estos temas justamente es de que un poco insistan en el conocimiento de el diagnóstico de enfermedades de mucosa bucal, que es lo que creo que los odontólogos un poquito tenemos ciertas falencias, ¿no? Un poquito más nos dedicamos a lo que es dientes y encía, ¿no? Y un poco a la mucosa bucal. Prácticamente los tres temas, si ustedes se dan cuenta, corresponden a lo que es patología de mucosa bucal, ¿no? Cuando uno va a hacer un diagnóstico de enfermedades por avitaminosis, en realidad las manifestaciones clínicas en casi todas las avitaminosis que se dan en boca son comunes, tanto la sintomatología como la signología. Entonces nosotros en primer lugar debemos de buscar en un paciente que se sospecha de una alteración de tipo avitaminósica o nutricional en general, ciertas características que ustedes pueden observar, ¿no? Sobre todo relacionadas con respuestas inflamatorias, inflamación de la mucosa en general, algún tipo de degeneración. Por ejemplo, la queilosis es una degeneración a nivel de mucosa que se puede dar en labios o en toda la mucosa bucal, donde lo que caracteriza es la descamación, ¿no? O sea, queilosis relacionada a descamación. Si ustedes observan, por ejemplo, en un paciente una labios o mucosa descamativa, ya tienen que ir sospechando de una alteración nutricional o avitaminósica, ¿cierto? Es la queilosis. Y como les decía, la inflamación va a ser en realidad en toda la mucosa bucal, y lógicamente dependiendo de la mucosa bucal va a tener pues nombres más específicos, ¿no? En general, la inflamación de mucosa bucal es estomatitis, ¿cierto? Las localizadas, gingivitis, glositis, keilitis, etcétera, ¿no? Pero hay otras características también que nosotros debemos de, saber, ¿no? Usualmente las avitaminosis cursan con ciertos grados de atrofia, sobre todo a nivel epitelial, o sea, pérdida de las capas celulares, ¿no? Y esto lógicamente es una característica estructural morfológica, pero que luego se va a manifestar clínicamente. Entonces puede darse una mucosa atrófica en general, pero normalmente se da la lengua atrófica, ¿no? Y tiene ciertas variantes la lengua atrófica. Puede ser generalizada, puede ser por zonas, por placas, puede ser difusa, etcétera, etcétera, ¿no?
Y normalmente cuando ustedes vean una lengua atrófica, las zonas atróficas son zonas eritematosas, rojizas, ¿no? Entonces, al haber una disminución del epitelio, el epitelio cumple una función protectora. Va a haber disminución de la protección. Recuerden ustedes que la cavidad bucal pues está, digamos, en un medio altamente séptico, ¿no? Entonces esos microorganismos, cuando no existe una función de barrera correcta del epitelio, van a generar pues respuesta de tipo inflamatoria, ¿no? Y es más, inclusive en algunos lugares la atrofia puede terminar con una ulceración, ¿no? La atrofia, que es la disminución del tamaño celular, también es la disminución en el número de células. Entonces las capas del epitelio van disminuyendo y puede llegar a ulcerarse, ¿no? Inclusive puede sangrar esas zonas si es que se ulcera. De igual manera, ¿no? Gingivitis, y que esa gingivitis puede, por efectos, como les decía, de la atrofia, la pérdida del epitelio, sangrar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Más o menos ya vamos orientando de que las vitaminas, en general, cumplen funciones de mantención de la integridad epitelial. No solamente los epitelios de la mucosa, sino también a nivel cutáneo. Por eso que las cremas protectoras, por ejemplo, ¿no? Las cremas que se utilizan en cosméticas, ¿no? En dermatología, tienen pues vitaminas A, D, E, etcétera, ¿no? Justamente con esa razón, ¿no? De fortalecer el epitelio, de mantener el epitelio, de hacer que las capas del epitelio se mantengan, o si es posible, proliferen y generen mayor cantidad de capas, que es justamente lo que le va a dar esta resistencia, ¿no es cierto?, esta función de barrera al epitelio y a la mucosa en general. Otra de las características es, en general, la palidez de toda la mucosa bucal, pero sobre todo se va a ver a nivel lingual, ¿no? La palidez lingual. Y otras manifestaciones que no se van a dar en mucosa, pero sí es importante que nosotros podamos señalar, ¿no? Pacientes con avitaminosis, D, por ejemplo, propensión a caries. Presencia de un esmalte foveal, moteado, es esto. Quizás eso es lo que nos va a llamar más la atención, ¿no? Que la parte de la mucosa. Entonces, estas son manifestaciones generales, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos, en primer lugar, buscar si sospechamos de una persona o de un paciente que tiene una alteración avitaminosa? Bueno, vamos a hacer un recorrido, una descripción, ¿no? ¿Qué manifestaciones se dan en ciertas avitaminosis? Para luego complementar con imágenes, ¿no es cierto? Con imágenes, para que ustedes puedan recordar exactamente cómo se ve, por ejemplo, una atrofia lingual, cómo se ve una queilosis, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones de cada una de las avitaminosis. Entonces vamos a empezar, he ordenado por orden alfabético, ¿no? Casi alfabético. En cuanto a los pacientes que, por ejemplo, cursan con déficit de retinol, de vitamina A, ¿no? A propósito he puesto queratinización de la mucosa y leucoplasia, a propósito, porque esa es una de las manifestaciones poco frecuentes, ¿no? Porque hemos dicho, normalmente las avitaminosis cursan ¿con qué? Con atrofia. ¿Y qué cosa es la queratinización y qué cosa es la leucoplasia? Es todo lo contrario, es engrosamiento, así es una hiperkeratosis de la capa córnea sobre todo. Cuando ustedes observan en mucosa bucal una lesión blanquecina que no se desprende, esa es una leucoplasia. ¿Por qué se está dando esa leucoplasia? Por engrosamiento de la capa córnea. Entonces, suele cursar, ¿no? En este caso, por deficiencia de retinol, ¿no? Engrosamiento de la capa córnea, o sea, queratosis. Pero normalmente, ¿qué cosa hay, no? Normalmente lo que hay es queilitis, ¿cierto? Inflamación de los labios por la atrofia, ¿no? O sea, las queilitis se dan justamente porque se produce la atrofia. En general, la atrofia de la mucosa, pero fundamentalmente a nivel del labio. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, no, pero esto también lo vamos a ver en otra, por eso, entonces, ¿cómo podremos hacer un diagnóstico definitivo de un paciente con avitaminosis, ¿no? Claro, los exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Habrá que determinar seguramente, ¿no? Dosaje de vitaminas, ¿no es cierto?
qué cantidad de vitaminas está presentando a nivel plasmático, o sea, con un examen mucho más específico, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos, lo que quiero decirles es de que en esta primera parte, las manifestaciones clínicas de las avitaminosis son casi comunes y es un poquito difícil desde el punto de vista de la evidencia clínica hacer un diagnóstico definitivo de avitaminosis. Además, ustedes saben de que los diagnósticos definitivos de cualquier enfermedad tienen que ser evidenciados, ¿sí? Las evidencias clínicas solo nos permiten, ¿qué cosa? Tener un diagnóstico presuntivo, ¿no? Presuntivo. Y además en las avitaminosis vamos a ver que se repiten casi las mismas características clínicas. Entonces, retinol, leucoplasia, que es de repente lo que lo va a caracterizar, ¿no? Porque en las otras vamos a observar también inflamación, atrofia, vamos a ver atrofia de mucosas y vamos a ver keilitis, ¿no? En cuanto al déficit de riboflavina, vitamina 2, la keilitis ya es una keilitis un poco más localizada en una zona, ¿no? A nivel de las comisuras bucales. ¿Ah? Inflamación de lengua y aparece una característica, ¿no? En realidad ahí, el colocar afta recurrente, nosotros tenemos que valorarlo desde el punto de vista clínico. ¿Qué significa afta recurrente? De por sí las aftas se conocen también como URS, no son úlceras recurrentes orales, son recurrentes. Pero ¿por qué decimos que es afta recurrente? ¿No? En pacientes que tienen avitaminosis B2 son pacientes que van a continuamente presentar afta. Eso quiere decir, ¿no? O sea, digamos que los periodos de recurrencia van a ser mucho más cortos, ¿no? Entonces ya podemos nosotros ir viendo, entonces las aftas recurrentes que tienen pues sus propias características que ahora vamos a ver, ¿no? Tiene su sintomatología y su signología bastante específica, ¿no? Que es quizás, podemos decir, patognomónica. ¿Qué cosa es lo patognomónico en una enfermedad? Es digamos, lo clásico, es la característica propia de una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las aftas tienen características patognomónicas, que son infalibles, digamos, de poder nosotros confundirlos. ¿Ah? Y eso vamos a ver ahora, cuando veamos la imagen de afta, para que ustedes se puedan recordar, ¿no? Y así no podemos confundirnos con otro tipo de úlceras, ¿no? Porque en la boca hay una infinidad de úlceras. Úlceras de carácter local y de manifestación de enfermedades sistémicas. Hasta hay úlceras traumáticas. Me muerdo, tiene su característica. La tuberculosis se mantiene. Sífilis, ¿cierto? Escorbuto. Úlceras infecciosas. Úlceras de tipo viral. Hay una infinidad de úlceras, ¿no? Pero las aftas tienen una característica patognomónica, ¿no? Sobre todo un signo, dos signos y una sintomatología que vamos a ver. En cuanto al déficit de vitamina D3, ¿no? Llamado ácido nicotínico, o llamado también niacina, ¿no? Otra vez, mire, lo mismo, ¿no? Atrofia de la mucosa en general, inflamación de toda la cavidad bucal, en algunas zonas localizada a nivel del dorso de la lengua, ¿no? Las glositis. Y aquí también, semejante a la vitamina B2, una keilitis angular. ¿No? Keilitis angular. No se olviden que todas las respuestas inflamatorias, ¿no es cierto?, no se dan a nivel epitelial. La respuesta inflamatoria es dependiente de tejido vascularizado. La inflamación es una respuesta de todo tejido vascularizado, ¿no? ¿Y por qué se da entonces en una atrofia una respuesta inflamatoria a nivel de la mucosa bucal? Porque, como les he dicho, ¿no?, la función de barrera no se va a dar. Y entonces cualquier noxa, cualquier elemento extraño, cualquier factor etiológico va a provocar pues una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, colegas, es una respuesta de protección. O sea, los tejidos se inflaman para responder a algo, no para hacer frente a algo. El objetivo de la inflamación es limitar, eliminar al factor causal. Y es más, ¿no? La inflamación también es el primer paso en el proceso de reparación de los tejidos, ya tiene doble función, ¿no? Es de carácter protector
e inicie el proceso de reparación. Entonces, ¿será bueno que se inflamen los tejidos? Por supuesto. Claro, salvo de que existan respuestas inflamatorias que pueden ser potencialmente dañinas, ¿no? Por ejemplo, respuestas de tipo alérgicas, ¿no? Y a veces hasta una respuesta alérgica generalizada puede llevar a la muerte, ¿no? Por supuesto. En esos casos sí hay que controlar, ¿no es cierto?, la acción vasoactiva. Pero en estos casos no. En estos casos es bueno que el tejido se esté inflamando, ¿no? Lo que tendremos que controlar es el factor que está provocando, ¿no? Eliminar el factor que está provocando, ¿no? Controlar el factor que está provocando. Pero dejar, porque además todo tejido que es dañado tiene que repararse. Y si ese tejido que es dañado va a repararse, pero previamente no se inflama, esa reparación va a demorar. La deficiencia de piridoxina, miren, de igual manera, ¿no? Glositis, keilitis, y aquí aparece una sintomatología característica, ¿no? La famosa estomatodinia. ¿Y qué cosa es la estomatodinia, no? Esa sensación de la boca ardiente, de la boca quemante. Boca ardiente, ¿no? Boca quemante. Cuando es localizado, por ejemplo, en lengua, se llama glosodinia, ¿no? Queilodinia, gingivodinia, ¿no? Pero estomatodinia es prácticamente una sensación de quemazón, o sea, de ardor, de ardor. Los pacientes se quejan y dicen, es más o menos, mire, a veces podemos confundir con otro tipo de patologías. Por ejemplo, en lesiones que cursan con serostomía, también hay síndrome de boca ardiente. Pero esto provocado por la serostomía, ¿no? Por la serostomía. Por ejemplo, el síndrome el síndrome de la boca seca, Sjögren, por ejemplo, ¿no? Ardor. Sumado a otras cosas más, porque recuerden ustedes que la saliva tiene otras funciones más, ¿no es cierto? Seguramente habrá disgeusia, etc. Y aquí va apareciendo algo más. Eso quiere decir que un déficit de vitaminas B6, digamos que es mucho, clínicamente, de mucha más importancia que las anteriores, porque aquí sí ya aparecen ulceraciones. Y las ulceraciones pueden ser sangrantes, localizadas en cualquier parte de la cavidad bucal. Y además aparece otra cosa, ¿no? Ya que hay ulceraciones, en algunas zonas, sobre todo en los labios, hay formación de fisuras. Pues una fisura, ¿no es cierto?, es una pérdida de tejido. Una ulceración es una solución de continuidad por pérdida de tejido. Así es que es un poquito más avanzado en el caso de la vitamina B6, ¿no? Entonces, déficit de vitamina B6, comparándolo con las anteriores, tendrá características clínicas un poco más severas, ¿sí? Pero mantienen las mismas características. En cuanto a la deficiencia de la vitamina B12, ¿no? La famosa anemia perniciosa, ¿no? Porque recuerden ustedes, la vitamina B12 o cianocobalamina interviene en la formación de eritrocitos, hemoglobina, ¿ok? Y entonces esto hace de que, digamos que la vitamina B12 pues no se absorba muy bien muchas veces en el estómago, ¿no? Entonces, por la falta o ausencia del factor intrínseco de Castellet. En realidad, las enfermedades por déficit de vitamina B12 no son por déficit exclusiva de vitamina B12, sino por alteraciones de tipo gástrica por disminución del factor intrínseco de Castellet. Entonces, el factor intrínseco de Castellet es como un transportador que va a permitir la reabsorción de vitamina B12. ¿Ok? Entonces, no hay factor intrínseco de Castellet, entonces no se reabsorbe la vitamina B12. Pero se considera como una avitaminosis. ¿Qué cosa hay? De igual manera, ¿no? Glosodinia, queilodinia y estomatodinia, ¿no? Una quemazón en toda la cavidad vocal de estos pacientes, ¿no? Vemos nosotros eritema en toda la cavidad, con atrofia en placas. Esta es una característica importante, la atrofia en placas, que es muy diferente a la atrofia generalizada o a la atrofia difusa. ¿Ah? La atrofia en placas, ¿qué quiere decir? ¿No? Que hay zonas, ¿no es cierto?, de la lengua, de los labios, etcétera, zonas de atrofia. Esas zonas de atrofia son las zonas eritematosas. Las otras zonas mantendrán su color, ¿no? Rosado pálido, blanquecino, qué sé yo, hasta inclusive puede tener pues sabor, de repente si es lengua, puede haber placa bacteriana, etcétera, ¿no? Pero las zonas
eritematosas son las zonas atróficas, ¿no? Entonces hay una atrofia en placas, ¿no? La atrofia del dorso de la lengua que se puede confundir con displasia. Esto es importante, mire. Los pacientes como cursan con, digamos, con más de 20 días, más de 30 días, o más de, digamos, con un tiempo prolongado, con estas lesiones, pues muchas veces nosotros podemos confundir por la apariencia que tienen estas placas eritematosas, confundir con una lesión de tipo maligna, con una displasia. Y sobre todo si es un paciente, por ejemplo, mayor de edad. Entonces le preguntamos, ¿cuándo lo tiene? Ah, lo tengo 2 o 3 meses. ¿Y por qué le salió? Claro, él no va a saber. El paciente no va a saber. ¿Qué edad tiene? 55 años, 60 años. Y todavía de repente nos dice, ¿fuma? Sí, fumo. ¿Y bebe? Sí, de vez en cuando. Y lo vamos asociando de repente, ¿no? Alteraciones de tipo displásico. Suele confundirse. Entonces, en esos casos, lógicamente, nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial y seguramente lo que vamos a optar es en hacer una biopsia, ¿no? Si hacemos la biopsia no vamos a ver displasia, ¿sí? No vamos a ver displasia. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, podemos de alguna manera, cuando hay atrofia en el dorso de la lengua, estas zonas atróficas confundir con displasia, ¿no? O sea, con cáncer. Sobre todo en pacientes de edad avanzada. En cuanto al déficit de ácido fólico, ¿no? Ustedes saben que el ácido fólico además tiene otra función, aparte de mantener el equilibrio homeostático del epitelio de las mucosas y de la piel. Ustedes saben que tiene una función embriogénica, ¿no? Importantísima, ¿no es cierto? Interviene en la mesodermización y en la consolidación remodeladora, ¿no es cierto? O sea que las gestantes tienen que, ¿no es cierto?, recibir su dosis de ácido fólico, ¿no? Hay una tendencia que está relacionada a la deficiencia de ácido fólico a fisura palatina, ¿cierto? Fisura palatina, fisura palatina. Pero en este caso, miren, glositis, estomatitis, aftas recurrentes, queilitis angular y ese estado, digamos, de inflamación de toda la mucosa bucal conlleva a la predisposición de una infección, ¿no? Bastante común, es la candidiasis, ¿no? La oportunista por excelencia, ¿no? La oportunista por excelencia que aprovecha cualquier situación. Puede ser local o sistemática. ¿No? Candidiasis. Entonces, sobre las zonas eritematosas, colonización de cándida, ¿no? Que no podemos confundir con una... Aunque dentro de la clasificación de enfermedades leucoplásicas o blancas, a la candidiasis también se le considera, porque es una lesión blanca, ¿no? Porque también hay candidiasis eritematosa. La subprotésica es eritematosa rojiza, pero la más común, la pseudomembranosa y la hiperplásica son blanquecinas. Pero la pseudomembranosa, que es la más común de las candidiasis, tiene una característica, que se desprende, ¿no? Eso es uno de los puntos de diagnóstico diferencial para diferenciarlo de las leucoplasias, por ejemplo, verdaderas, que no se desprenden, porque son parte del epitelio. En este caso no, son colonias que se mantienen y que inclusive nosotros podemos raspar con hisopo y se desprenden. Es una característica que nosotros podemos. Bueno, en cuanto al déficit de vitamina C, creo que es uno de los déficits bastante interesantes. ¿Por qué? Porque va a producir en cavidad bucal, sobre todo, lesiones a nivel de mucosa y también lesiones a nivel de tejido conectivo, sobre todo a nivel de tejido conectivo fibroso, ¿no? Estamos hablando del ligamento periodontal. Miren, la vitamina C, o ácido ascórbico, funciona como una coenzima para hidroxilar la prolina. Y esto es importante ¿para qué? Para la mantención de la integridad del colágeno, para formar el colágeno. O sea, en otras palabras, quiere decir que si nosotros, ¿no es cierto?, mantenemos la concentración adecuada de vitamina C, garantizamos la estabilidad del colágeno. ¿Y qué tiene que ver el colágeno con todo esto, no? Bueno, el colágeno, ustedes saben, es uno de los componentes fundamentales de la matriz intercelular. Y la matriz intercelular en los tejidos conectivos cumple función de sostén. ¿Ok? Y el colágeno que se forma continuamente. O sea, el colágeno no es estático. Los fibroblastos están continuos. O sea, el colágeno se lisa, se forma. Se lisa, se forma. Se lisa, se forma. Entonces, ¿se imaginan ustedes si para la formación de colágeno se necesita vitamina C?
¿Qué pasa si ese paciente o esa persona no recibe la cantidad adecuada de vitamina C? Su colágeno se lisa, pero no se va a formar. Entonces, ¿qué va a pasar con el tejido conectivo? Si el tejido conectivo sostiene el epitelio, entonces este epitelio no va a tener base donde sostenerse, ¿no? ¿Y qué va a producirse? Ulceraciones, ¿no? El escorbuto, por ejemplo, es eso. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los dientes? Igual manera, ¿no? Las fibras del ligamento periodontal, algunas se lisan, se vuelven a formar, se lisan, se vuelven a formar. Entonces, ¿qué va a pasar con ese diente si es que las fibras colágenas que se lisan no se vuelven a formar? Ese diente va a comenzar a moverse y ese diente va a perderse. Movilidad y perder. Básicamente. Claro, en un paciente puedes encontrar todos. Claro, por supuesto que sí. Ahora, lo que sí en un paciente vas a encontrar de repente alguna característica mucho más saltante que otra. Y es más, en algunos pacientes de repente no vas a encontrar todos. Puedes encontrar de repente de inicio hasta recurrentes o el escorbuto. ¿Qué es la manifestación inicial? Porque las manifestaciones, digamos, ya prolongadas o avanzadas, vendría a ser movilidad de la oreja, ¿no es cierto? Claro, ¿en qué pacientes vas a encontrar todos juntos, no? En pacientes que tienen ya una vitaminosis de larga data, ¿no es cierto? Aquellos que no les gustan los cítricos, ¿no? Solamente toman gaseosa, etc. No toman así. Bueno, y ahí está, ¿no? Como lo que les decía, ¿no? Aparte de que en los pacientes con la vitaminosis C va a haber una fragilidad capilar alta y alteraciones en la cicatrización. Claro, por supuesto. ¿Por qué alteraciones en la cicatrización? ¿Qué va a pasar con un paciente con la vitaminosis C, por ejemplo, si se les extrae un diente? ¿Va a tardar en cicatrizar? Pues recuerden ustedes, para que exista cicatrización tiene que haber formación de colágeno, de matriz, ¿no? Claro. Y además tiene otra característica la vitamina C. Facilita, coadyuva la absorción de fierro. Y entonces por eso que está asociada a ¿qué? Está asociada a la anemia ferroviaria. Hay una enfermedad, la enfermedad de Barlow, que es la avitaminosis C infantil, ¿no? Llamado también escorbuto infantil, caracterizado ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Es por avitaminosis C, ¿no? En niños. Dolor en extremidades. ¿Y por qué dolor en extremidades, no? Justamente en las articulaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento, la movilidad que tiene, ¿no es cierto?, en esas zonas, sumado a la fragilidad capilar, va a provocar lógicamente hemorragias, ¿no? Pequeñas hemorragias. ¿Qué es lo que va a constituir esta llamada enfermedad de Barlow? Que es la vitaminosis C exclusiva en niños, ¿no? Pero se observa más a nivel articular, a nivel de las extremidades, ¿sí? Bueno, el diagnóstico está basado en el dosaje de ácido ascórbico a nivel de plasma y en glóbulos blancos, ¿no? Fundamentalmente, ¿ya? Y el escorbuto infantil, la enfermedad de Barlow, ¿no? Radiografías que van a manifestar alteraciones hemorrágicas a nivel de periósteo, a nivel de las articulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, usualmente el diagnóstico de todas las enfermedades avitaminósicas es dosaje de la vitamina, puesto correspondiente, ¿no es cierto? ¿Y el tratamiento cuál será? ¿Cuál creen que es el tratamiento de las enfermedades por avitaminosis? O sea, por falta de, ¿no? Pues darle lo que le falta, ¿no es cierto? No hay otra cosa, ¿no? Claro, por supuesto, darle lo que le falta. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Y eso cómo se puede dar? Bueno, depende, pues, ¿no es cierto? ¿Depende de qué? Bueno, depende, puede ser una dieta rica en vitaminas, o puede ser un tratamiento, ¿no es cierto?, por vía oral o por vía parenteral de las vitaminas correspondientes, ¿no es cierto? El déficit de zinc trae como consecuencia una característica de tipo sintomatológica, que es la disgeusia. ¿Y qué cosa es la disgeusia? ¿No? Alteración del gusto. O sea, los pacientes con avitaminosis por falta de zinc, ¿cierto?, van a tener alteraciones en la sensibilidad gustativa. ¿No sienten? La comida salada, comida picante, comida sin sal, ellos no sienten. Así es. Esa es la característica de los pacientes con déficit de zinc. Disgeusia. Disgeusia, así es. Es muy diferente a la ageusia, ¿ya?
La ageusia es la falta total de sensibilidad gustativa. Estos pacientes no. Estos pacientes están alterados. Claro, en algún momento pueden sentir, en otro momento no, o digamos cambia, le da muy salado y te dice que tiene bajo de sal, etc. Se produce una medicina. Bueno, en cuanto a la anemia por déficit de fierro, que es, digamos, el último tema de estas avitaminosis, ¿no es cierto? Va a traer como consecuencia queilitis angular, miren, glositis atrófica, difusa por placas, sensación de quemazón, ¿no? Atrofia de la mucosa generalizada y predisposición a la candidez. Es decir, si ustedes observan, todas las avitaminosis tienen las mismas características clínicas, ¿no? Todas las clínicas. Bueno, vamos a ir viendo algunas características ya clínicas, ¿no? Para poder un poco asociarlas al diagnóstico. Hay una enfermedad llamada la enfermedad de Patterson-Kelly o síndrome Plummer-Vinson, ¿no? Que es un tipo de anemia ferropénica, pero en las cuales hay una triada de tres cosas. Tienen que darse las tres cosas. O sea, un tipo de anemia ferropénica, ¿no? O sea, disminución de fierro en la dieta, pero a su vez deben de sumarse a esas dos características más. Una, atrofia de las mucosas, ¿no? Atrofia de las mucosas, y otra, carcinoma epidermoide, en boca o en esófago. O sea, si hay anemia ferropénica, atrofia de las mucosas y carcinoma epidermoide, la mucosa bucal o en el esófago, a eso llamamos nosotros síndrome de Plummer. Muchas veces cuando se hace un diagnóstico dicen síndrome de Plummer-Vinson, pero no existen las tres características, tienen que estar las tres características. Y como ustedes ven, ¿no? Ustedes pueden observar la característica, ¿no? de la lengua, en este caso una lengua atrófica, característica brillosa. Todas las lenguas atróficas o las zonas atróficas de la mucosa son brillosas, ¿cierto? Y eritematosas. Esa es la característica, ¿no? Y miren, si este paciente tuviese, por ejemplo, un mal control de placa, ya ustedes se imaginarán qué pasará con esa anemia. Y miren a nivel del esófago, ¿no? A nivel del esófago, carcinoma epidermoide. Esas zonas del carcinoma epidermoide, los pacientes van a manifestar que cursa con bastante tiempo, ¿no? Larga data. Esa es la característica de este síndrome de Plummer-Vinson. Bueno, esta es la lengua atrófica. Creo que la imagen, ¿no? Es manifiesta, ¿no? Una lengua depapilada, delgada, y que muchas veces en algunas zonas puede manifestar algunas zonas de mayor eritema y hasta inclusive agrietación. Pero es brillosa, ¿no es cierto? Brillosa, delgada, eritematosa. Esa es la lengua atrófica, que se manifiesta prácticamente en casi todas las avitaminosis. Y esta es la queilosis, doctor. Miren en el labio. Descamación. Labio descamativo. Ahora, no solamente esa descamación, bueno, ahí se observa lógicamente más evidente, ¿no? Pero la descamación también se puede observar en la mucosa húmeda, no solamente en la mucosa labial. Esa es la queilosis. Característica, atrofia en placas. ¿Ven ustedes las zonas rojizas, eritematosas? Hay zonas blancas, aparentemente normales, y las zonas rojizas que corresponden a lo que es la zona de atrofia, ¿no? Eritema, atrofia, ¿no? Característica de, ¿no? Otra, miren la lengua. ¿Podemos nosotros ahí diferenciar más o menos la edad del paciente? Aproximadamente. En la imagen de la izquierda, ¿no es cierto? Joven, ¿no? ¿Sí? Ahí está la atrofia en placas, característica atrofia en placas. Algunos pueden confundir con la famosa lengua geográfica, ¿no? Que también, algunos le llaman también lengua geográfica, por la
disposición que tienen las zonas eritematosas. ¿Ah? Entonces, si yo veo una lengua de esa naturaleza, yo tengo que ir imaginándome, entre tantas cosas, por lo menos en alguna vitamina, ¿no es cierto? Y seguramente mi interrogatorio irá dirigido a obtener algunos datos referentes pues a eso, ¿no? A preguntarle por lo menos sobre su estado nutricional, ¿no es cierto? Si es que no hay otras cosas. Miren ese tipo de glositis atrófica difusa, ¿no? Difusa, ¿qué quiere decir? Que los bordes eritematosos prácticamente no tienen límites precisos, como ustedes verán, ¿no? No hay límites precisos de los bordes eritematosos. También es una manifestación de avitaminosis. Normalmente las avitaminosis más avanzadas manifiestan este tipo de características. Eritematosas, rojizas, etc. A veces esto pasa desapercibido. Este es el famoso edema bucal, ¿no? Edema de la mucosa bucal. ¿Cómo lo reconocemos, no? Normalmente porque el color es un poquito más, digamos, claro, ¿no? No es un rosa pálido, no es un rosado salmón, sino es un, como ustedes observan, es un color claro. Entonces, usualmente estas lesiones también corresponden a enfermedades de tipo avitaminósico, o sea, se pueden manifestar enfermedades avitaminósicas, ¿no? Entonces, cuando se produce el edema bucal, usualmente el edema bucal no es localizado. Esa es otra de las características. El edema bucal usualmente es generalizado. ¿Ok? O sea, no va a haber por zonas, sino en toda la mucosa. Esa es otra de las características. Y esto, ¿no? Que es una característica evidente, ¿no es cierto? Si nosotros vemos esto en un paciente, lo primero que tenemos que pensar es justamente, claro, puede acompañarse de una colonización de cándida, puede acompañarse, pero eso es secundario. Entonces, lo que tenemos que pensar es en una avitaminosis, ¿no? Miren, en la anciana, ¿no? Anciana, por supuesto que sí, ¿no? La avitaminosis va a ser, por supuesto que es lo primero que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué avitaminosis? Puede ser C, ¿no es cierto? Pero tendremos que nosotros valorar eso de acuerdo a nuestra clínica, ¿no? Y miren acá, todo lo contrario, ya no son ancianos, sino son niños, ¿no? De igual manera, ¿no? La queilitis angular, inclusive agrietamiento en el lado izquierdo, ustedes ven ciertas muestras de queilosis, ¿no es cierto? ¿No? Que eso ya nos puede ir orientando hacia qué tipo de avitaminosis se refiere. Bueno, y las manifestaciones clásicas, ¿no? De los UROS, las úlceras recurrentes orales o aftas, ¿no? Como ustedes ven, las úlceras orales recurrentes, ¿no? Los UROS o aftas se presentan de 4 tipos. Afta menor, de acuerdo al tamaño, es pequeño. Afta mayor, mucho más grande. Afta herpetiforme, porque son varias pequeñitas. Y síndrome Behçet. En el síndrome Behçet, las aftas no solamente están en boca, sino están en otras mucosas, por ejemplo, mucosa ocular y hasta piel. Eso es raro. Esos son los 4 tipos. Pero lo que más se presentan es afta menor y afta mayor, en el caso de las avitaminosis. ¿Y por qué se llama afta menor y mayor? La menor porque su sintomatología, digamos que es leve, ¿no? Y su tamaño también pequeño. El afta mayor, su sintomatología es mucho más severa y su tamaño mucho más grande. ¿Y cuáles son las características? Ahí está. Fondo blanco, amarillento y un halo eritematoso rojizo. Y su sintomatología es dolorosa. Duele y duele, ¿no es cierto? No deja hablar, no deja mover el labio, no deja mover la lengua, no deja comer, no deja respirar. Si es respirado bucal, no puede respirar ni por la boca. El dolor característico intenso, ¿no? Esos son los signos patognomónicos, características patognomónicas. Dolor, ¿no es cierto? Dolor y fondo blanco amarillento con halo eritematoso. Eso es patognomónico. Miren, en esa zona. Puede aparecer en cualquier zona de la mucosa bucal. Cualquier zona, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier zona de la mucosa bucal. En eso no hay una predilección, ¿no es cierto? Muy bien. Esa es la primera parte, ¿no? De las manifestaciones por avitaminosis. No sé si tengan alguna pregunta, y si no, proseguimos con la segunda parte rápidamente, que corresponde a patologías orales benignas, ¿no? Las proliferaciones locales benignas o enfermedades benignas son lesiones de tipo proliferativas, ¿no? Pueden ser hiperplasias o pueden ser verdaderas neoplasias.
Son de dos tipos.